Buenas a todos, mi nombre es Ramiro Veleda, yo soy uno de los docentes ayudantes de esta unidad y hoy vamos a estar abarcando lo que sería el práctico 3 de este curso, que como vemos acá en la guía corresponde a el práctico de nervio, mielina y las cubiertas y barreras del sistema nervioso central. Vamos a estar viendo los preparados que están disponibles en el microscopio virtual, que son este de nervio periférico en un corte transversal y en un corte longitudinal, ambos coloreados con hematoxilina y eosina. También un corte de nervio periférico longitudinal, pero con una técnica de impregnación argéntica, y dos cortes de conducto raquídeo, uno coloreado con tricrómico cajal gallego y otro coloreado con hematoxilina y eosina. Empezando por este corte, del corte transversal del nervio, nosotros sabemos que este órgano, perteneciente al sistema nervioso periférico, está compuesto por axones, que esos axones se agrupan en estas estructuras redondeadas que son los fascículos nerviosos. Además, tanto los axones como los fascículos están rodeados por todo este tejido conjuntivo que tiene ciertas características distintivas dependiendo de la zona en la que estemos. Este tejido conjuntivo, que es más externo y es denso, irregular, se conoce como epineuro. Tenemos una parte que va a estar rodeando a todo el órgano, pero también va a estar rodeando a cada uno de los fascículos internos del órgano. Luego tenemos específicamente rodeando cada uno de los fascículos este otro tejido conjuntivo también denso y irregular, pero bastante más finito, que se conoce como el perineuro. Es el tejido que recubre a cada uno de los fascículos. Y dentro de cada uno de los fascículos podemos encontrar lo que se llama el endoneuro. Es el tejido conjuntivo laxo que va a rodear a cada uno de los axones, que es bastante complicado de distinguir porque es bastante finito. Dentro de los fascículos podemos encontrar, por ejemplo, este tipo de cortes, algunos en una orientación un poco más oblicua, otros cortados un poco más transversalmente. Lo que debemos reconocer dentro de estas estructuras es esto de acá, que vemos, por ejemplo, estas estructuras redondeadas, eosinófilas, que son los axones propiamente dichos, y están rodeados por un espacio ópticamente vacío, blanco, que en realidad es la mielina. Esta es la vaina de mielina que, como sabemos, está compuesta por lípidos, y con este tipo de técnicas, durante la preparación histológica, esos lípidos se pierden y por lo tanto no se pueden colorear con la hematoxilina y con las otras coloraciones que vamos a usar en el curso. Por lo tanto, siempre lo vamos a ver como un espacio ópticamente vacío en todos los cortes. Entonces, recordando, tenemos acá el axón y alrededor la vaina de mielina. Y cada uno de estos núcleos que vemos acá, especialmente los más redonditos y grandes, son los núcleos de las células de Schwann, que son las células que se encargan de mielinizar a los axones del sistema nervioso periférico. También podemos encontrar capilares sanguíneos por acá, incluidos dentro de lo que sería el perineuro, que puede estar incluso metido hacia adentro de los fascículos. Después en este mismo preparado tenemos en esta zona de acá, son células bastante grandes de citoplasma basófilo, un núcleo redondeado, eucromático con nucleolo evidente, que son bien característicos de neuronas. Y alrededor estas otras células más pequeñas y redondeadas, que son las células satélite. Entonces, estas neuronas de acá, que son parte del sistema nervioso periférico, son parte de un ganglio nervioso, que es un tema que vamos a abarcar en la siguiente clase. Por ahora nos vamos a centrar solamente en el nervio como tal. Bueno, estas mismas estructuras que estuvimos charlando para este preparado, que se repiten a lo largo de todo el preparado, podemos encontrarlas en este otro corte de nervio en un corte longitudinal. Si hacemos mayor aumento, vamos a encontrar también tejido conjuntivo denso y regular, que puede incluso abarcar vasos sanguíneos como estos que vemos por acá, que es el epineuro. Y después tenemos por acá, rodeando cada uno de los fascículos nerviosos, este otro tejido conjuntivo que es el perineuro. Y bueno, y como hablamos, obviamente, dentro del perineuro y rodeando a cada uno de los axones, vamos a encontrar un fino tejido conjuntivo que es el endoneuro, que de vuelta es bastante complejo de encontrar. Y algo a destacar también es que muchos de los núcleos que podemos ver acá, si bien son células, son los núcleos de las células de Schwann, también podemos llegar a encontrar núcleos de fibroblastos, que recordemos que eran núcleos bien planos, heterocromáticos, pero son bastante complicados o complejos de distinguir en estos cortes. Dentro de lo que sería el nervio,
de los axones tenemos que distinguir estas estructuras alargadas, que esto es la fibra nerviosa. Lo que vemos dentro, como una línea rectilínea, eosinófila, eso es el axón. Esto que vemos por acá y que se repite de vuelta por acá, que vemos por acá, este otro por acá. Como dije en el corte anterior del transversal, acá la mielina también se va a ver como un espacio ópticamente vacío, que es lo que nosotros vemos acá rodeando. Cada uno de estos es la vaina de mielina. Y estas otras estructuras acá que se describen como en punta de flecha son en realidad como pedacitos de citoplasma, zonas de citoplasma que quedan de las células de Schwann cuando en el proceso de mielinización forman la vaina de mielina. Esas bandas de citoplasma se conocen como las incisuras de Schmidt-Lantermann y vemos que son una al lado de la otra dentro de las vainas de mielina y tienen esta forma como en forma de C o en forma de flecha. Además, otra de las estructuras que podemos encontrar dentro de estos preparados, esta estructura que tenemos por acá, es el nodo de Rambier. Como vemos, podemos seguir el axón, todo en este recorrido rectilíneo por acá, y en esta zona una intersección entre dos células de Schwann por el límite de dos vainas de mielina. Esto es el nodo de Rambier. Acá, por ejemplo, tenemos otro nodo de Rambier. Podemos pasar luego a este corte longitudinal del nervio periférico, que también sirve para identificar principalmente los nodos de Rambier. Pero bueno, también podemos ver todo el sistema de tejido conjuntivo que hablamos antes. El epineuro, que es toda esta zona que está por acá, el perineuro rodeando los fascículos de los axones, a los fascículos nerviosos, y dentro de los fascículos nerviosos podríamos llegar a encontrar el endoneuro. Lo importante de esta coloración es encontrar estas estructuras bien negras, intensas, mucho más fuertes que lo que está en el fondo, que queda como un marroncito o dorado, que estas estructuras reconocemos que son los nodos Rambier. En realidad la impregnación argéntica funciona colocando sales de plata y estas sales de plata se van a introducir a nivel de los nodos de Rambier y van a colorear el axón como el componente longitudinal. Si ven, esta estructura que viene todo a lo largo es el componente longitudinal y es el axón, que se colorea principalmente a nivel perinodal. Y después tenemos este otro componente transversal que es el límite entre las dos vainas de mielina, o sea, el límite entre dos células de Schwann. Esta estructura, que dijimos es el nodo de Rambier, tiene forma de cruz con este tipo de técnicas y por lo tanto también se la puede llegar a conocer como la cruz de Rambier. Y vemos que se repite en varias zonas del preparado. Y bueno, y por último llegamos a estos últimos dos preparados, que son el conducto raquídeo, donde vamos a ver todo alrededor este tejido bien eosinófilo, que es músculo esquelético, como vieron en otros cursos, y este otro tejido que es el tejido óseo, ¿sí? En este caso, formando una vértebra en proceso de osificación. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el estudio del conducto raquídeo, principalmente en las barreras que tiene, en las cubiertas que tiene este conducto raquídeo, rodeando a la médula espinal, que es este órgano redondeado, ovalado, que vemos por acá. Si hacemos un mayor aumento, vamos a ver que hacia la izquierda tenemos acá la sustancia blanca y acá un pedacito del asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal. Y en el lado opuesto tenemos este otro tejido bien eosinófilo que corresponde al tejido óseo. El tejido óseo, además recordemos que tiene asociado un tejido conjuntivo denso y regular, que es este que nosotros vemos por acá, que se conoce como el periósteo. Y el espacio que queda entre el periósteo hasta este otro tejido conjuntivo denso que encontramos por acá, irregular, que se llama la dura madre, que es la primera capa meningia, la más externa, este espacio que tenemos por acá es el espacio epidural, el cual usualmente está ocupado por tejido conjuntivo, laxo, denso y tejido adiposo, como podemos encontrar en esta zona de acá. Por debajo de la dura madre encontramos este otro espacio hasta esta otra capa, que este espacio recibe el nombre de espacio subdural y en realidad es un espacio virtual que no debería existir, pero en los preparados histológicos durante el proceso de preparación es muy normal, muy común que esto se separe y quede el espacio virtual visible. Este es el espacio subdural.
Y la capa que vemos por acá es la aracnoides, que es la siguiente capa meningea. La aracnoides en realidad está compuesta por dos zonas, una zona continua, que es la que nosotros vemos bien marcada acá, y después envía trabéculas hacia adentro hasta contactar con la pía madre, pero son trabéculas bastante de tejido conjuntivo bastante fino y casi nunca las podemos preservar durante la preparación de la técnica, del preparado. Entonces, el espacio que queda por debajo de la aracnoides se conoce como el espacio subaracnoideo. Y dentro de ese espacio recorre el líquido cefalorraquídeo y podemos encontrar estas raíces nerviosas que son, en este caso, las raíces nerviosas del asta dorsal. Bueno, y ya bien pegadito al tejido nervioso podemos encontrar a la pía madre, que es este tejido que encontramos por acá. Esto es la pía madre, que como vemos es un tejido conjuntivo bastante también finito, laxo, que en condiciones normales estaría bien pegado a lo que es el tejido nervioso, pero en estos casos, igual que sucedía con el espacio subdural, también se puede separar y generar lo que es el espacio virtual que se llama subpial. Además, la pía madre, en ciertas zonas, por ejemplo, en estos laterales, se va a engrosar y va a generar estas zonas de tejido conjuntivo más gruesas, que en este caso, este es el ligamento dentario. Y por delante también se va a engrosar y se va a introducir dentro de lo que es el surco ventral o el surco anterior de la médula espinal y va a acercar vasos sanguíneos diversos. Después tenemos este otro preparado que vamos a ver básicamente lo mismo en cuanto a cubiertas del sistema nervioso, pero recordemos que como esto es un tricrómico, una técnica tricrómica, su objetivo es justamente permitirnos diferenciar mejor los tipos de tejidos que tenemos. Y en el tricrómico de Cajal Gallego específicamente recordemos que el colágeno se va a colorear de azul. Entonces podemos ver esto, que es el tejido óseo, con el periósteo, el espacio epidural, la dura madre, el espacio subdural, fragmentos del aracnoides que quedaron por aquí dispersos y la pía madre, que es toda esta estructura que nosotros vemos por acá, que en este caso sí está bien pegadita a el tejido nervioso, que es lo que nosotros vemos en verde acá. Y muy bien, eso sería todo para esta clase. Después tenemos las micrografías electrónicas, que las vamos a dejar para hablar presencialmente y ustedes tienen subidas a EVA todas esas micrografías. Y el problema uno, que vamos a también hablar un poco en clase, y tienen subido al EVA un video en el cual pueden visualizar información sobre ese preparado. Saludos.